¿Y si una moneda que vale solo un centavo pudiera cambiar tu vida para siempre? Puede parecer imposible. Pero mientras millones de personas ignoran viejas monedas guardadas en cajones, frascos o alcancías olvidadas, algunos coleccionistas están pagando miles, e incluso decenas de miles de dólares, por ejemplares que parecen completamente normales. La pregunta es, ¿cómo distinguir una moneda común de una auténtica rareza histórica? La respuesta no siempre está en la fecha. Está en los detalles invisibles, en errores de acuñación casi imposibles de detectar, en el brillo original del cobre, en diminutas marcas creadas por enormes prensas industriales hace más de medio siglo, y en secretos que solo pueden descubrirse observando la moneda como un verdadero investigador forense. En este documental analizaremos tres de los wheat pennies más fascinantes jamás producidos. Descubriremos cómo nacieron, por qué algunos ejemplares alcanzan valores extraordinarios, qué errores mecánicos los convierten en piezas legendarias, y cuáles son las señales que podrían indicar que tienes un pequeño tesoro escondido sin saberlo. Pero presta mucha atención hasta el final, porque la tercera moneda posee una historia tan increíble que incluso muchos coleccionistas experimentados quedaron sorprendidos cuando se descubrió la verdad. Además, conocerás el error que miles de personas siguen cometiendo al intentar limpiar sus monedas antiguas, destruyendo en apenas unos segundos un valor que tardó décadas en conservarse. Así que prepara tu lupa, observa cada detalle y acompáñanos en esta investigación. Porque después de ver este video, nunca volverás a mirar un viejo centavo de trigo de la misma manera. Hay objetos tan pequeños que pasan desapercibidos durante toda una vida, pero cuando alguien descubre su verdadera historia, resulta imposible volver a mirarlos de la misma manera. Eso ocurre con un simple centavo de trigo fechado en 1950. Millones de personas lo utilizaron para comprar pan, pagar un periódico o recibir cambio en una tienda, sin imaginar que algunos ejemplares esconderían características capaces de convertirlos en piezas extremadamente buscadas décadas después. Quizá uno de ellos permanezca olvidado en el fondo de un cajón, dentro de una vieja cartera heredada o mezclado entre monedas comunes, esperando que alguien descubra aquello que durante años permaneció invisible. La diferencia entre una moneda corriente y una auténtica joya numismática puede encontrarse en un detalle tan diminuto que el ojo humano apenas logra percibirlo sin aumento. Una leve duplicación, una pequeña variación en un troquel agotado, un brillo original que sobrevivió milagrosamente al paso del tiempo, o una reacción química que jamás debió ocurrir. Hoy iniciaremos una investigación completa sobre uno de los wheat pennies más interesantes de la década de los 50. No hablaremos únicamente de cifras ni de subastas espectaculares. Entraremos en el corazón de la fabricación industrial del cobre. Analizaremos cómo trabajaban las enormes prensas de acuñación, cómo envejece el metal a nivel microscópico y por qué algunas monedas lograron sobrevivir en condiciones casi perfectas mientras millones desaparecieron para siempre bajo el desgaste cotidiano. Bienvenidos a Coin. Aquí cada moneda es tratada como una evidencia histórica. Cada superficie conserva señales del momento exacto en que fue golpeada por toneladas de presión. Cada marca puede revelar un accidente industrial ocurrido hace más de medio siglo, y cada pequeño detalle puede cambiar por completo el destino de una moneda aparentemente común. Lo que estás a punto de descubrir hará que revises cada viejo centavo con una atención completamente diferente, porque el misterio apenas comienza. El wheat penny de 1950, el nacimiento de una moneda destinada a sobrevivir al tiempo, cuando comenzó la producción del centavo de trigo de 1950, Estados Unidos atravesaba una etapa de enorme crecimiento industrial. Las casas de moneda funcionaban prácticamente sin descanso para abastecer una economía que necesitaba millones de monedas circulando diariamente. Cada disco metálico era colocado con precisión debajo de enormes prensas hidráulicas capaces de ejercer una presión gigantesca en apenas una fracción de segundo. El impacto parecía simple desde el exterior, pero en realidad representaba un proceso extremadamente delicado.
Si el disco de cobre no estaba perfectamente alineado, si el troquel sufría un desgaste mínimo o si aparecía una pequeña vibración mecánica, la moneda podía adquirir características completamente distintas al diseño previsto. La inmensa mayoría salió exactamente como debía, pero unas pocas escaparon al control de calidad, llevando consigo diminutas anomalías que hoy despiertan el interés de los especialistas más experimentados. Lo extraordinario del Wheat Penny de 1950 no reside únicamente en su antigüedad. Su verdadero atractivo aparece cuando los expertos comienzan a estudiar el estado exacto en que logró sobrevivir durante más de 7 décadas. Aquí entra en juego uno de los conceptos más importantes de toda la numismática: la conservación. Una moneda que nunca circuló mantiene las delicadas líneas originales creadas durante el golpe de acuñación. Los coleccionistas conocen ese estado como mint state. En esas piezas todavía puede apreciarse el espectacular red luster, ese brillo rojizo intenso que refleja la superficie natural del cobre recién acuñado antes de iniciar su transformación química. Con el paso de los años ocurre un fenómeno inevitable. El cobre comienza a reaccionar lentamente con el oxígeno presente en el ambiente. La humedad acelera el proceso. Los cambios de temperatura modifican la superficie. Incluso las grasas naturales de los dedos humanos producen pequeñas alteraciones químicas casi invisibles al principio, pero acumulativas durante décadas. El resultado aparece poco a poco. El rojo brillante comienza a oscurecerse. Después aparecen tonos marrones. Finalmente la moneda desarrolla una pátina estable que actúa como una especie de registro natural del tiempo. Muchos principiantes creen que una moneda brillante siempre es mejor. Los expertos saben que la autenticidad vale mucho más que una apariencia artificial. Precisamente por eso realizan análisis minuciosos bajo iluminación intensa y aumentos especializados. Cada centímetro del metal ofrece pistas sobre su verdadera historia. Las pequeñas marcas de contacto permiten reconstruir cuántas monedas golpearon esa superficie durante los procesos de almacenamiento y transporte. Las diminutas líneas de flujo revelan la fuerza exacta con la que trabajó el troquel. Incluso la distribución del color puede indicar el ambiente donde permaneció guardada durante décadas. Cada ejemplar desarrolla una personalidad completamente distinta. Y eso convierte a estas monedas en auténticos documentos históricos fabricados en cobre. Sin embargo, existe una práctica que destruye toda esa evidencia en apenas unos segundos. Miles de personas encuentran una vieja moneda y creen que lo mejor es devolverle un supuesto aspecto nuevo utilizando productos químicos, limpiadores domésticos, pasta dental, bicarbonato, vinagre, cepillos o simplemente frotándola con un paño suave. Ese error resulta devastador para cualquier pieza con valor numismático. Aunque el brillo parezca mejorar a simple vista, bajo el microscopio aparecen millones de microarañazos imposibles de eliminar. La limpieza también elimina la delicada capa superficial formada naturalmente durante décadas. Desaparece la textura original del metal. Se altera el lustre auténtico de fábrica. Y lo más grave es que un especialista puede detectar inmediatamente esa intervención artificial. Una moneda potencialmente extraordinaria puede perder gran parte de su valor histórico simplemente porque alguien intentó hacerla parecer más bonita. Por esa razón, existe una regla absoluta entre los coleccionistas profesionales. Nunca limpies una moneda antigua con productos químicos, líquidos, cepillos ni telas de ningún tipo. La suciedad puede retirarse de muchas cosas. La historia original del cobre jamás puede recuperarse una vez destruida. Mientras muchos observaban únicamente el color o el desgaste del centavo de 1950, un reducido grupo de investigadores comenzó a descubrir algo mucho más inquietante. Algunos ejemplares mostraban alteraciones imposibles de explicar mediante el uso cotidiano. Las letras parecían duplicarse ligeramente. Ciertas marcas aparecían donde nunca debieron existir. Y pequeños desplazamientos del diseño sugerían que algo extraordinario había ocurrido dentro de las prensas de acuñación.
Aquellas diminutas anomalías abrirían la puerta a uno de los capítulos más fascinantes de esta moneda, un misterio que analizaremos con detalle en la siguiente parte. Hay momentos en la historia en los que un simple fallo industrial termina convirtiéndose en una leyenda. No ocurre con frecuencia. La mayoría de los errores desaparecen antes de abandonar una fábrica. Pero, en ocasiones extraordinarias, uno consigue escapar a todos los controles y comienza una historia que décadas después sigue fascinando a expertos, coleccionistas e investigadores de todo el mundo. Eso fue exactamente lo que ocurrió con algunos centavos wheat de 1955. Durante años pasaron de mano en mano como simples monedas de circulación. Muchos niños las gastaron en dulces, otros las guardaron sin prestarles demasiada atención. Y miles de personas jamás imaginaron que estaban observando uno de los errores de acuñación más famosos de toda la historia estadounidense. Lo más sorprendente es que incluso hoy todavía aparecen ejemplares olvidados en antiguas colecciones familiares, cajas metálicas cubiertas de polvo y recipientes donde nadie ha vuelto a mirar desde hace décadas. Cada vez que uno de ellos reaparece, revive un misterio que comenzó dentro de una enorme sala llena de acero, vapor, ruido y prensas capaces de golpear cientos de discos metálicos cada minuto. Hoy recorreremos esa historia desde un punto de vista completamente distinto. No veremos únicamente una moneda. La analizaremos como si fuera una evidencia forense. Estudiaremos las huellas microscópicas dejadas por los troqueles, la evolución química del cobre, las condiciones de conservación y el extraordinario accidente mecánico que convirtió una producción ordinaria en una auténtica leyenda numismática. Bienvenidos a Coin. Aquí cada moneda conserva secretos que permanecieron ocultos durante generaciones. Cada grieta del metal tiene una explicación. Cada marca representa una prueba del proceso industrial que la creó. Y cada pequeño detalle puede separar un centavo común de una pieza que los coleccionistas llevan décadas intentando encontrar. Prepárate para observar el Wheat Penny de 1955 como jamás lo habías visto. Porque el verdadero misterio comienza precisamente donde la mayoría deja de mirar. El Wheat Penny de 1955, cuando la perfección dependía de una fracción de segundo a mediados de la década de los 50, las casas de moneda mantenían un ritmo de producción impresionante. La demanda de monedas seguía creciendo y las enormes prensas trabajaban prácticamente sin descanso. Cada disco de cobre avanzaba por una compleja cadena industrial antes de recibir el poderoso impacto que grabaría para siempre el retrato de Abraham Lincoln y las famosas espigas de trigo. Todo parecía funcionar con precisión absoluta. Sin embargo, detrás de aquella aparente perfección, existían fuerzas enormes actuando constantemente sobre los troqueles de acero. Cada golpe producía presión extrema, calor, vibraciones y un desgaste microscópico acumulativo. Aunque el acero utilizado era extraordinariamente resistente, ningún material permanece intacto para siempre bajo semejantes condiciones. Con el paso del tiempo aparecían pequeñas deformaciones imposibles de apreciar a simple vista. Esas mínimas alteraciones podían modificar ligeramente la forma en que el diseño era transferido al cobre. En la mayoría de las ocasiones las diferencias resultaban insignificantes, pero cuando varias circunstancias coincidían en el instante preciso, el resultado podía convertirse en uno de los errores más espectaculares jamás registrados en la numismática moderna. Antes de comprender ese fenómeno, es necesario entender por qué la conservación determina el verdadero potencial de cualquier wheat penny de 1955. Dos monedas fabricadas durante el mismo turno de trabajo pueden tener destinos completamente diferentes décadas después. Una pudo pasar toda su existencia protegida en un sobre, lejos de la humedad y del contacto humano. La otra quizá permaneció durante años dentro de bolsillos, cajas registradoras y máquinas expendedoras sufriendo miles de pequeños impactos. Esa diferencia transforma completamente su apariencia. Las monedas mejor conservadas mantienen el característico red luster, ese brillo rojizo intenso producido por la superficie original del cobre recién acuñado.
Cuando la oxidación todavía no ha alterado el metal, la luz se refleja con una intensidad muy especial que los especialistas reconocen inmediatamente. Pero el cobre jamás permanece inmóvil frente al ambiente. El oxígeno inicia lentamente una reacción química natural. La humedad acelera ese proceso. Los cambios de temperatura modifican la superficie. Incluso los aceites presentes en la piel humana producen alteraciones microscópicas acumulativas. Con los años aparecen nuevos tonos rojizos oscuros, marrones e incluso superficies completamente apagadas. Cada cambio representa una parte de la historia química de esa moneda. Por esa razón, los expertos estudian cuidadosamente la textura del metal antes de emitir cualquier evaluación. No buscan únicamente una superficie brillante. Buscan autenticidad. Buscan señales naturales del paso del tiempo que jamás hayan sido alteradas artificialmente. Y aquí aparece uno de los errores más destructivos que puede cometer cualquier persona al encontrar una antigua moneda. Muchos creen que limpiar el cobre aumenta automáticamente su valor. La realidad es exactamente la contraria. Jamás debes utilizar productos químicos, limpiadores metálicos, vinagre, limón, bicarbonato, pasta dental, cepillos o incluso un simple paño para intentar devolver brillo a una moneda antigua. Aunque visualmente parezca más limpia, el daño microscópico resulta irreversible. Las fibras del tejido generan miles de diminutos arañazos invisibles para el ojo humano. Los productos químicos eliminan la delicada capa superficial formada durante décadas. El lustre original desaparece para siempre. Las líneas naturales creadas durante la acuñación quedan destruidas, y cualquier experto detectará inmediatamente que la superficie fue manipulada. Una moneda con enorme potencial histórico puede perder gran parte de su interés numismático en apenas unos segundos de limpieza equivocada. Dentro del coleccionismo profesional existe una norma que jamás cambia. La suciedad puede ser parte de la historia. Los daños provocados por una limpieza nunca podrán deshacerse. Mientras los especialistas analizaban cuidadosamente el estado de conservación de los Wheat Pennies de 1955, comenzaron a descubrir algo que nadie esperaba encontrar. Algunos ejemplares mostraban una duplicación extraordinariamente evidente en las letras y en la fecha. Aquello no era una ilusión óptica ni un desgaste extraño. Era la evidencia de un fenómeno mecánico extremadamente raro ocurrido durante la preparación de los troqueles. Ese accidente industrial convertiría al centavo de 1955 en una auténtica leyenda. Y en la siguiente parte descubriremos exactamente cómo nació uno de los errores de acuñación más famosos del mundo. Hay monedas que nacieron para circular, y hay otras que parecen haber sido creadas para esconder un misterio durante generaciones. Tal vez, en este mismo instante, uno de esos pequeños centavos de trigo de 1957 permanezca olvidado dentro de un frasco antiguo, una caja de herramientas cubierta de polvo o el fondo de una alcancía que nadie ha abierto en décadas. La mayoría de las personas lo tomarían, mirarían el año durante apenas un segundo y concluirían que no vale absolutamente nada. Pero los especialistas jamás cometen ese error. Porque detrás de ese diminuto disco de cobre existe una historia marcada por enormes prensas industriales, toneladas de metal fundido, errores microscópicos y reacciones químicas capaces de transformar una moneda común en una pieza perseguida por coleccionistas de todo el mundo. Lo más sorprendente es que muchas de esas monedas extraordinarias todavía podrían estar mezcladas entre centavos normales, esperando que alguien descubra aquello que millones de ojos jamás notaron. Hoy vamos a investigar cada detalle como si estuviéramos dentro de un laboratorio forense especializado en numismática. No hablaremos únicamente de precios. Analizaremos superficies metálicas, brillo original, procesos de acuñación, desgaste microscópico y los errores mecánicos que convierten una moneda aparentemente común en un verdadero tesoro histórico. Porque en el mundo de las monedas, la diferencia entre unos cuantos centavos y miles de dólares puede ser tan pequeña como una diminuta línea grabada por accidente sobre el metal.
Bienvenidos a Coin. Aquí no observamos monedas, las investigamos como escenas del crimen histórico. Cada marca cuenta una historia. Cada golpe del troquel deja evidencia. Cada capa de oxidación revela el paso del tiempo con una precisión casi científica. Y cuando terminemos este documental, probablemente jamás volverás a mirar un viejo centavo de la misma manera. Respira profundamente, porque el misterio apenas comienza. El centavo de trigo de 1957, una producción gigantesca con secretos invisibles. A simple vista, el centavo wheat de 1957 parece idéntico a millones de monedas que circularon durante décadas por Estados Unidos. El retrato de Abraham Lincoln continúa ocupando el anverso con esa expresión serena que ha acompañado a generaciones enteras. En el reverso aparecen las dos espigas de trigo que dieron nombre a una de las series más queridas de toda la numismática estadounidense. Sin embargo, lo verdaderamente fascinante no se encuentra en su diseño. Se encuentra en la manera en que fue fabricado. Durante aquella época, las instalaciones de acuñación trabajaban a un ritmo impresionante. Las enormes prensas metálicas golpeaban los discos de cobre una y otra vez con una fuerza extraordinaria. Cada segundo representaba una nueva oportunidad para que apareciera un pequeño fallo mecánico imposible de detectar en medio de semejante velocidad industrial. Cuando los troqueles comenzaban a desgastarse, sufrían tensiones enormes. El acero soportaba impactos constantes hasta que las superficies empezaban a mostrar fatiga microscópica. Es precisamente allí donde nacían muchas de las variedades que hoy despiertan el interés de los expertos. Mientras millones de monedas salían perfectas, unas pocas desarrollaban características completamente distintas. Esas diferencias eran tan pequeñas que la mayoría de los trabajadores jamás las detectaba antes de que las monedas abandonaran la casa de moneda. Décadas después, esas mismas anomalías serían estudiadas bajo aumentos extremos por investigadores numismáticos de todo el mundo. Y cuanto más profundo es el análisis, más increíble resulta comprender cómo un pequeño defecto industrial puede alterar completamente el destino económico de una moneda. Pero antes de buscar errores, existe un aspecto todavía más importante: su estado de conservación. Muchos principiantes creen que basta con encontrar el año correcto para descubrir una fortuna. La realidad es muchísimo más compleja. Dos monedas idénticas, acuñadas el mismo día y con apenas segundos de diferencia, pueden terminar separadas por miles de dólares dependiendo únicamente de cómo sobrevivieron al paso del tiempo. Una moneda que permaneció protegida desde su nacimiento conserva un brillo rojizo intenso, conocido como red luster. Ese resplandor refleja la superficie original del cobre antes de que el oxígeno iniciara lentamente el proceso natural de oxidación. Cuando la moneda circula durante años, el contacto constante con bolsillos, manos, humedad y cambios de temperatura modifica poco a poco esa apariencia inicial. El cobre comienza a reaccionar químicamente con el ambiente. Surgen tonos marrones, rojizos oscuros e incluso matices casi negros dependiendo del lugar donde permaneció almacenada. Para un observador inexperto todas parecen iguales. Para un especialista, cada tonalidad representa décadas completas de historia química perfectamente registrada sobre el metal. Eso convierte a cada ejemplar en un auténtico documento científico. Los coleccionistas buscan especialmente aquellas piezas que conservan su color rojo original casi intacto, no porque sean más bonitas únicamente, sino porque sobrevivieron al tiempo de una manera extremadamente poco común. Esas monedas prácticamente escaparon del envejecimiento natural que afecta al cobre, y precisamente por eso alcanzan valores mucho mayores que ejemplares aparentemente idénticos, pero con oxidación avanzada. Ahora bien, existe un enemigo mucho más peligroso que el propio paso del tiempo: el ser humano. Miles de monedas históricas han perdido gran parte de su valor porque alguien creyó que limpiarlas las haría más atractivas. Nada podría estar más lejos de la realidad. Aquí llega una advertencia que todo coleccionista debería recordar para siempre. Jamás limpies una moneda utilizando productos químicos, pulidores metálicos, pasta dental, bicarbonato, vinagre,
limón, cepillos o incluso un simple paño de tela. Aunque a simple vista parezca más brillante, bajo el microscopio aparecen millones de diminutas rayas imposibles de eliminar. Esas microabrasiones destruyen la textura original creada durante la acuñación. También eliminan capas superficiales fundamentales para demostrar que la moneda conserva su estado auténtico. Los expertos detectan esas alteraciones casi inmediatamente, y una pieza potencialmente valiosa puede perder gran parte de su interés numismático por apenas unos segundos de limpieza equivocada. La historia original del metal desaparece para siempre. No existe forma de recuperarla. Por eso las monedas verdaderamente importantes jamás deben ser pulidas ni restauradas por métodos caseros. Conservarlas exactamente como el tiempo las dejó suele ser la mejor decisión posible. Porque en numismática, la autenticidad siempre vale mucho más que un brillo artificial. Y cuando parecía que la conservación era el único factor decisivo, los investigadores comenzaron a descubrir algo todavía más extraordinario. Algunas monedas de 1957 escondían errores mecánicos tan precisos que únicamente podían apreciarse mediante aumentos especializados. Aquello cambiaría completamente la percepción de esta fecha y revelaría uno de los fenómenos más fascinantes de toda la serie Wheat Penny. Pero ese descubrimiento merece ser analizado con absoluta precisión en la siguiente parte.